Hola queridos amantes de la guitarra clásica, estoy muy contento que hoy podamos encontrarnos de nuevo en esta serie de lutería y sonido donde exploramos los distintos tipos de construcción de la guitarra clásica. Mi nombre es Felipe Celis Catalán, soy profesor del Tiroler Landes Conservatorium de Austria y también de la Universidad Mozarteum aquí mismo en Tirol. En los tres primeros capítulos de esta serie de videos pudimos experimentar con distintos tipos de construcción en la guitarra clásica. En el primer video pudimos escuchar una guitarra de Paco Santiago Marín que sigue la línea tradicional española en la construcción de guitarras clásicas de concierto. En el segundo video pudimos escuchar una guitarra de Walter Ferrate, que es una construcción lattice, y podemos escuchar también la potencia que tiene esta guitarra. Y en el tercer video también tuvimos el privilegio de experimentar con una guitarra de Julian Daman, que es una guitarra doble tapa, una de las guitarras más reconocidas y tocadas en estos días. Si aún no has visto estos videos, te invito a revisarlos, te voy a dejar el link aquí y también en la descripción del video, así puedes ir a escuchar y puedes comentarnos también qué es lo que tú piensas, qué es lo que te gustó de cada una de las guitarras, qué es lo que quizás no te gustó tanto y qué es lo que estás buscando. Quizás así podemos compartir también distintas experiencias sobre la prueba de guitarras. Bueno, y la guitarra que les presentaré hoy es una guitarra que en su tiempo fue relativamente moderna. Esta guitarra fue construida en el año 1972 y es una guitarra de José Ramírez, tercera generación, muy influenciada por supuesto por Andrés Segovia, que fue uno de los principales intérpretes que usó esta guitarra en esos años. Andrés Segovia siempre tuvo la inquietud de hacer la guitarra un instrumento de concierto. Él siempre quiso tocar la guitarra clásica en grandes salas de concierto y poder compararse con instrumentistas de cuerda frotada, que la guitarra estuviera presente en la música sinfónica, y debido a esa inquietud, él siempre estuvo buscando una guitarra que tuviera potencia en el escenario. Por lo tanto, me imagino que intercambió muchas ideas con José Ramírez y ellos llegaron a la conclusión de que este instrumento era un instrumento que tenía una gran calidad sonora y que a su vez tenía una potencia que permitía que la guitarra clásica fuera tocada en grandes escenarios a nivel mundial. Esta guitarra está construida con una tapa de cedro y ya podemos ver que es una de las grandes innovaciones de la época. La tradición española siempre se basó en una tapa de pino abeto, que es lo que se podía encontrar, por supuesto, en Europa en mayores cantidades. Y lo que hace José Ramírez es experimentar con una tapa de cedro, que ya no es una madera europea, tratando de obtener esta potencia inmediatamente al momento de construir una guitarra. Para los costados y fondo podemos ver que esta guitarra también tiene jacarandá de Brasil, como las otras guitarras también que pudimos ver, las dos primeras, tiene un brazo de cedro y también para el diapasón ébano como en la mayoría de las guitarras. ¿Y qué es tan innovativo entonces en esta guitarra? Bueno, lo primero es que José Ramírez incorporó una viga paralela en la tapa, lo que intentaba buscar un poco más de potencia en el instrumento. Si bien el varetaje tiende a ser muy parecido al varetaje de Antonio de Torres, esta viga permite que la guitarra tenga mayor vibración. Los fondos y costados los trataban de construir de una forma muy rígida para que la tapa tuviera mucha vibración y esto permitiera que la proyección del sonido fuera muy rápida. Luego podemos ver también, y yo lo puedo sentir en la mano cuando toco esta guitarra, es que las dimensiones de la guitarra son un poco más grandes, tanto el brazo como el largo armónico de la guitarra. Y esto permitía, por supuesto, que la cuerda tuviera mayor tensión y con ese pensamiento de que la guitarra era un cuerpo vibrante completo, la guitarra permitía tener un poco más de proyección a su vez. Otro de los aspectos que es importante señalar es que José Ramírez estuvo muy abierto también a experimentar con otros tipos de barnices y no solo con la goma laca, que era la forma tradicional de barnizar las guitarras. No tengo duda que esta tapa está barnizada con goma laca. Se ve que la tapa tiene una capa muy fina de barniz. Sin embargo, en los costados y fondo tengo la sensación de que ya esta guitarra tiene un barniz sintético. Y según lo que nos cuenta en la misma página de José Ramírez, él experimentó con barnices de poliuretano y también de nitrocelulosa. No tengo claro cuál es el tipo que tiene esta guitarra, pero sí es un barniz muy duro. Y esto permitía que la guitarra a su vez fuera muy dura en los fondos y costados y fuera muy resistente. Tenemos que pensar que
Uno de los éxitos de José Ramírez es que él empezó a construir guitarras no solo de concierto para concertistas, sino para mucha gente. Y tenía muchos trabajadores en su taller que se dedicaban a construir las guitarras. Él supervisaba el trabajo de ellos y eso hizo que la guitarra clásica creciera de una forma exponencial en comparación con cómo se construía la guitarra antiguamente. Por lo tanto, detrás de la filosofía de este tipo de barniz estaba el poder alcanzar una gran cantidad de público con una guitarra que durara mucho a través de los años y que tuviera una gran calidad sonora. Te recuerdo que si tienes alguna inquietud sobre algún tema que quieras tratar sobre la guitarra clásica, lo puedes dejar aquí en los comentarios. Puede ser sobre técnicas, sobre tipos de cuerdas, sobre lo que quieras y podemos ver si es que es posible hacer algún video sobre esa temática. Yo encantado de estar leyendo lo que tú me comentas aquí abajo. Y bueno, vamos al punto más importante de nuestra junta del día de hoy, la prueba sonora de esta guitarra. Yo la tengo en este caso con cuerdas de nylon, me parece que son las cuerdas que mejor suenan en esta guitarra. Y vamos a primero, por supuesto, probar el balance de la guitarra, que creo que es uno de los puntos más importantes. Como te contaba, la guitarra tiene muy buena proyección e intenta respetar el sonido tradicional de la guitarra española. Te voy a dejar aquí también las ondas sonoras para que veas más o menos cómo es la ecualización de la guitarra. No sé si alcanza a captar, pero la guitarra tiene muy buena proyección y yo tengo la sensación que el sonido sale muy rápido de la guitarra. Es una guitarra muy directa. A mí me parece que está muy balanceada. Tiene algunas notas que suenan más fuerte que otras. Por ejemplo, este mi. Y si vamos hacia arriba, a los sobreagudos, aquí se apaga un poquito, pero creo que es muy mínimo. Y si vamos a los medios, y los bajos son muy potentes. Ahora, si la probamos con un poco de vibrato, yo siento que es un poco más difícil hacer vibrato que en una guitarra tradicional española. Creo que en los bajos tiene un poco más de vibración. Y me parece que tengo que mover un poco más la mano izquierda para que suene el vibrato. En cuanto a los colores, si te puedes dar cuenta, es una guitarra un poco más oscura y esta es una característica propia del cedro. Por lo tanto, hace que el color en general sea mucho más oscuro y sea un poco más profundo, si se puede describir de esa forma. Si probamos tocar un poco más brillante, se mantiene el color oscuro. No sé si te das cuenta que no tiende a sonar tan... Ya no tengo espacio casi para ir para el puente. Pero el color no es tan brillante como en otras guitarras, como la guitarra de Abeto, por ejemplo. Es una característica propia del cedro y a mucha gente le interesa también tener este color profundo. Si yo cambio la mano, ¿te das cuenta que no cambia tanto el color? Sin embargo, me parece que está muy bonito también el color que tiene la guitarra.
muy bien. Tiene un color muy profundo, eso la verdad es que es muy interesante. Luego los fondos y costados, como te contaba en el primer video, son muy importantes. En este caso, esta guitarra tiene palo santo de Brasil, lo que hace que el color sea muy profundo en la calidad sonora. Y tiene lo que te contaba también, que no es solamente oscuro, sino que es un color que es un poco más brillante. Si tienen la posibilidad de conseguir una guitarra certificada con palo santo de Brasil, yo te la recomiendo. No hay ninguna madera que se parezca a ella. Si bien los tipos de Dalbergia existen en muchos lugares, esta combinación que se dio en Brasil es única. Bueno, y como te contaba anteriormente, el árbol está en peligro de extinción, por lo cual no puede ser cortado nuevamente para la utilización de instrumentos musicales. Pero si tienen la posibilidad de tener algún certificado con ella, el árbol de verdad es maravilloso y el sonido que dan las guitarras no se puede comparar a otro tipo de palo santo. Bueno, y siempre es importante experimentar cómo responde la guitarra al toque de la mano derecha y a las distintas técnicas que utilizamos en la guitarra clásica. Por ejemplo, si pruebo la guitarra tocando apoyado, estoy haciendo un apoyado muy crudo y a veces un poco agresivo, pero solo quiero experimentar cuál es el límite de la guitarra. Responde súper bien. Y no tiene pérdida de color, que también es lo más interesante. Luego al tocar tirado, tengo la sensación que el color es muy parecido. En este caso yo creo que la guitarra responde súper bien a ambos tipos de técnica. Y si toco un apoyado un poco más brillante, por supuesto que responde, y a este apoyado también. Por lo tanto, la guitarra tiene un rango muy grande de toque entre el apoyado y el tirado. En lo que concierne a la mano izquierda, vamos a probar si la guitarra es rápida, eso es súper importante. Yo siento, por ejemplo, que tengo que hacer un poco de fuerza al tocar. Eso es algo que para mí es muy importante, ya que si tengo que hacer fuerza, no me permite tocar tan rápido en concierto. Y creo que uno de los aspectos un poco negativos de esta guitarra, y es que como es muy grande el brazo, no sé si se alcanza a notar, pero en comparación con otras guitarras clásicas de concierto, la anchura del brazo es un poco distinta. Y eso hace que mi pulgar esté un poco más alejado y yo siento que tengo que hacer un poco más de fuerza porque la guitarra es un poco grande para mí. Puede ser también que la guitarra sea para una persona un poco más grande y que esté construida con ese motivo. En mi caso, con mis manos un poco pequeñas, no tengo la posibilidad de tener tanta fuerza. Por lo tanto, me doy cuenta al tocar que la guitarra me hace trabajar un poco más en la mano izquierda. No es tan fácil, si te das cuenta. Sin embargo, aquí cuando toco en décima posición, me doy cuenta que la guitarra ya es un poco más liviana. Y cuando llego aquí abajo ya tengo que luchar un poco más. Sí, se siente un poco más dura, si se puede decir así, al toque de la mano izquierda. Y en cuanto al contrapunto, yo tengo la sensación que la guitarra no es tan clara, por supuesto, como una guitarra de abeto, y vamos a probar cómo puede diferenciar las voces la guitarra. ¿Te das cuenta que se mezcla un poquito más que en el abeto? No hay una diferenciación tan clara de las voces.
y tiende a mezclarse, lo que puede ser muy positivo en el momento de tocar acordes, por ejemplo, ya que se puede sentir un empaste mayor de la armonía. En esta zona siento que diferencia un poco más que en la segunda posición. Y sin embargo, si probamos acordes y este aspecto lo vemos como una ventaja, creo que los acordes se empastan de mejor manera que en el abeto. Se escucha un bloque sonoro y eso puede ser, por supuesto, algo muy positivo si tienes ganas de tocar música del periodo romántico o moderno, por ejemplo, si quisieras tocar música española. Te das cuenta que se transforma en un bloque sonoro y eso hace que también sea algo muy bonito y muy positivo. Si probamos la potencia también de la guitarra, yo ahora estoy tocando muy fuerte. Tengo la sensación que el sonido no se revienta en ningún lugar y eso por supuesto es un aspecto muy positivo. Hay guitarras donde a veces tocamos que rápidamente alcanza el nivel como si la guitarra estuviera gritando. En este caso no aparece esto. Por supuesto, si tocamos de esta forma va a gritar la guitarra, pero el toque te lo podría mostrar en otro video. Te das cuenta que la calidad de los acordes es muy bonita, la verdad. Me gusta mucho. La usaría, por ejemplo, para tocar música de cámara y acompañar algún instrumento tocando música un poco más moderna. Y en el caso de los arpegios, tengo la sensación que no es tan rápida en la mano derecha. Pero esto por supuesto que tiende a pasar cuando la guitarra tiene un poco más de rigidez. Como te contaba en el primer capítulo, cuando la madera de la tapa es un poco más flexible, tiende a moverse un poco mejor el aire dentro de la guitarra. Y eso permite también que nuestras manos puedan tocar con un poco más de agilidad. Por ejemplo, un arpegio simple. Bueno, y aquí viene la gran pregunta. ¿Por qué elegir una de estas guitarras y por qué no? A mí me parece que sigue, sin duda alguna, la tradición de la guitarra tradicional española. Creo que la guitarra tiene un color muy interesante al momento de tocarla. Creo que también tiene una muy buena proyección. Si bien tiene aspectos que a veces yo no estoy tan seguro si yo tocaría una guitarra así, como el tamaño, por ejemplo. Tendría que probar una guitarra moderna, quizás de José Ramírez, para saber cómo funciona. Su familia sigue construyendo, lo que es muy interesante también el hecho de tratar de conservar esta tradición familiar. Y hay un montón de constructores que han tratado de imitar esta tradición. Vas a encontrar muchas guitarras de cedro en el mercado y por supuesto muy influenciadas por la construcción de José Ramírez. Sin duda alguna es una guitarra que es muy interesante, que puede ser muy interesante si estás aprendiendo o si quieres dar el siguiente paso a una guitarra de mejor calidad. Yo te recomiendo que busques una guitarra de este tipo porque sin duda alguna te va a tratar de hacer sentir el corazón de la guitarra tradicional española. Bueno, y como siempre, te invito a darle like a este video, a compartirlo con gente que tenga los mismos intereses que tú, que comentes abajo si tienes alguna duda, quieres compartir tu experiencia, si tienes alguna guitarra, por ejemplo, de José Ramírez. Quizás es importante también para la gente saber cómo se ha conservado esa guitarra con el tiempo. Así que sígueme también en Facebook, Instagram, YouTube, en las redes sociales. Yo voy a estar publicando novedades. Como te contaba en los otros videos con el compositor Javier Contreras, hemos hecho un método muy interesante que consta de 2 libros sobre técnica para la guitarra clásica y también interpretación guitarrística
Creo que es un aporte muy importante para la guitarra clásica moderna y si nos sigues también nos va a ayudar a poder compartir a la mayor cantidad de gente esta información. Así que espero que hayas disfrutado este video y nos vemos el próximo capítulo.